Bienvenidos a una nueva entrega de Salud y Previsión 110, su espacio para hablar de los temas que nos interesan en cuanto a la salud, la seguridad social y la situación de las atenciones médicas en República Dominicana. Salud y Previsión 110, producción del Dr. Julio Jacín y Horacio Montenegro. Para Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, 54 de La Voz del Trópico en el cable de Altiz, y también para nuestros medios digitales, la página revista110.online, igualmente para nuestra página de Facebook y YouTube, los canales Revista 110. Gracias por estar con nosotros, como también, como siempre, nos acompaña acá el doctor Santos Ramírez Uribe, quien nos acompañará en la entrevista del día de hoy. ¿Todo bien, doctor? Gracias a Dios, hermano. Bien. Y desde Chile nos acompaña nuestro productor Horacio Montenegro, a quien también le damos la bienvenida. Bien, ¿sabe usted lo que es la caumatología? Bueno, no todo el mundo la conoce por este nombre. Es una especialidad que es la disciplina médica dedicada a la atención a los pacientes afectados por quemaduras. A propósito de que hace 2 semanas ocurrió ese lamentable incidente que costó 34 vidas en San Cristóbal, que nos hace pensar sobre nuestras capacidades de atención en ese aspecto. Tenemos para tales fines como invitado en el día de hoy al señor director de la unidad de quemados Pearl F. Ort del Hospital Ney Arias Lora, el doctor Eddie Bruno. Está con nosotros y para hablar más de él, tenemos aquí al doctor Ramírez, quien nos habla más acerca de sus especialidades, su experiencia y su ejercicio profesional. Adelante. Gracias, Alonso, gracias. Un saludo a todos los amables televidentes que cada tarde nos sintonizan de 5 a 6 en Salud y Previsión. De 5 a 6 los domingos también. Todos los domingos, ¿no? Entonces, y sobre todo a nuestro hermano desde Chile, Horacio Montenegro, que está con nosotros. En el día de hoy, como todas las tardes que nosotros tenemos, vamos a tener un plato fuerte. Hoy vamos a hablar con el doctor Eddie Bruno, el encargado de la unidad de quemados de este centro, pero que realmente ha sido el protagonista fundamental de mucha problemática de salud en estas áreas y que acaba de tener allí prácticamente el 80 al 90% de todos los pacientes que tuvieron trastornos de diferentes tipos en la piel y de quemadura en el siniestro que sucedió en San Cristóbal. En ese orden, damos la más cordial bienvenida a Eddie Bruno por parte nuestra y esperamos que te sientas en casa. Buenas tardes, gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Me da con el nombre, y estoy con el nombre, de Salud y Prevención. En quemadura, el mejor tratamiento para las quemaduras es la prevención. Así que un saludo a ustedes, a nuestro hermano en Chile, ¿Sí? Montenegro, y a toda la comunidad dominicana que ve tan prestigioso programa. Bien, Horacio, tienes la primera pregunta para el doctor Eddie Bruno, muy a propósito de la situación. Sí, doctor, bienvenido a nuestro programa. La pregunta esencial es, ¿qué tan preparados estamos en República Dominicana para atender contingencias como las que lamentablemente sucedieron en San Cristóbal, con una cantidad importante de quemados que tienen que llegar rápidamente, todos de una sola vez, ¿cierto?, a los centros asistenciales para ser atendidos? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cuáles son las unidades que tienen especialización justamente para atender a personas que están quemadas? Bueno, sí, nosotros tenemos poder resolutivo para ese caso. Tenemos una unidad de quemado con 11 camas, tenemos para adultos, y tenemos 2 unidades de quemados más pediátricas, una que funciona en el Hospital Robert Rick Cabral, acá en la capital dominicana, y una en la ciudad de Santiago, también pediátrica. Para el problema de los quemados, lo que hay que tener es un buen equipo, formar un buen equipo, como lo hicimos en esta ocasión. Hicimos un buen equipo para el triaje,
¿Qué significa el triaje? La selección de pacientes que se tiene que hacer dependiendo en la tragedia. Entonces, en la tragedia, pacientes quemados por encima de 90% son pacientes que deben referirse a posteriori, porque son pacientes muy difíciles de salvarle la vida. Lo que hay que tratar, los pacientes que son salvables son los pacientes que van primero a la unidad, y eso hicimos, conformamos un gran equipo, tanto con el CRUE, que es nuestra unidad rápida para traslado de ambulancia, como el Servicio Nacional de Salud. Hicimos una buena coordinación y pudimos hacer un traslado eficiente de los pacientes que estaban lesionados, porque lamentablemente la gran mayoría de los pacientes que estaban dentro de los locales donde hubo el accidente sucumbieron. Yo tengo para decirte que con las precariedades que tenemos, hemos tenido una experiencia ya de 30 años y tenemos uno de los mejores resultados de toda el área de Latinoamérica en cuanto a mortalidad con relación a lo que es la superficie corporal quemada que manejamos y la profundidad. En otros países nosotros manejamos alrededor del 38% de superficie corporal quemada, cuando con ese porcentaje la mayoría de los países del área rondan sobre el 50% de mortalidad, nosotros tenemos un 26%. Entonces eso ha dado la experiencia nos ha dado una gran experiencia en el manejo de los pacientes quemados, sobre todo los pacientes gran quemados. Pero Doctor, también, perdón Montenegro, pero quisiéramos saber si además de los incidentes de situaciones excepcionales como esta que sucede en San Cristóbal, podemos hablar de una cifra constante o promedio de personas que requieren atención especializada por quemaduras diariamente aquí en el país. Sí, yo tengo esa estadística. Nosotros al año manejamos entre 1.650 a 1.700 emergencias térmicas, de las cuales el 10% de esas emergencias ameritan ingreso. Es decir, que nosotros manejamos al año entre 160 a 170 pacientes ingresados en nuestra unidad. Pero básicamente, ¿accidentes domésticos o por cuestiones de otro tipo de hechos? Generalmente accidentes domésticos en la casa, por incendio. Tenemos una desventaja nosotros en cuanto a las estadísticas mundiales. Todo el mundo tiene, en primer lugar, las lesiones por flama, luego las lesiones por escaldadura y luego las eléctricas. Okay. Nosotros acá tenemos en segundo lugar las eléctricas. Y en todo lo que hemos revisado, los congresos que hemos ido y la literatura que hemos visto, hasta donde yo sé, somos el país número 1 en quemadura eléctrica a nivel mundial. Wow. Eso tiene una razón de ser. El 95% de ese tipo de lesiones son por hurto de energía, conexiones fraudulentas, y tiene también eso una razón de ser. Nosotros somos uno de los países con un ingreso per cápita más bajo y una de las facturas eléctricas más altas. Entonces ya la humanidad no puede vivir como vivían nuestros abuelos, con una lámpara, sino que ya la energía es una necesidad. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una computadora, y entonces pues la gente incurre en el hurto de energía muchas veces sin experiencia, y eso, por esa razón nosotros tenemos esa alta tasa, alrededor de entre un 35 y un 37% de los casos que nos llegan son por electricidad. Bruno, ¿están preparados los médicos? Y lo digo esto porque es crítica, hay una hora de oro o una regla de oro con respecto a recibir este tipo de pacientes que tienen por ciento de quemaduras. Si estamos preparados o llegan en esas condiciones, por lo menos ya orientado ese personal, o si realmente todavía sigue siendo un poco de incomprensión y de desconocimiento el abordaje de un paciente quemado para enviarse a la unidad. ¿Realmente están llegando como tienen que llegar en este momento? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué por ciento, o sea, qué cantidad de pacientes nosotros tenemos allá? ¿Qué cantidad nos queda? Y realmente,
cuál era el porciento de quemado que en general tenían esos pacientes. Y el pronóstico final con respecto a esas áreas, quién realmente puede tener un pronóstico positivo y qué paciente tiene un pronóstico que nosotros de que lo vemos podemos decir, ese no se salva. Mira, realmente nosotros tenemos 30 años de existencia y el 95% de los cirujanos que nosotros formamos acá en el país rotan por la unidad de quemado. Es decir, que el 95% de los cirujanos que están en los hospitales y en las clínicas de nuestro país deben saber el manejo inicial de un paciente quemado. Pero ¿qué pasa con eso? El paciente quemado es un paciente bastante complejo. Y aquí los médicos tenemos que hacer un mea culpa. La vida de un paciente quemado depende del manejo inicial de quien lo recibe o quien lo rescata en el acto. Entonces, muchas veces tenemos la irresponsabilidad los médicos de que como es un paciente que hay que trabajar mucho, lo refiere de una vez a una unidad de quemado. Y muchas veces no hace el debido triaje o no hace la reanimación adecuada para mandarlo a la unidad de quemado y la revisión que debe tener un paciente quemado a la hora del abordaje para usted enviarlo a la unidad de quemado. No es verdad que el paciente quemado hay que mandarlo inmediatamente a la unidad de quemado. La primera 72 horas de un paciente quemado es de su reanimación hídrica. ¿Qué significa eso? Hidratarlo. Y eso se puede hacer en cualquier hospital por cualquier cirujano que tiene la preparación, para manejar ese paciente. O sea, hay la fórmula de Parkland, por ejemplo, que son criterios básicos que debe ir en la formación de un cirujano, eso tiene que saberlo y eso es lo que le salva la vida al paciente. Cómo usted lo maneje en las primeras horas antes de enviárnoslo a nosotros. Con relación a los pacientes de San Cristóbal, nosotros manejamos un rango en esos pacientes entre un 40 y un 12%, porque nosotros lo que recibimos, todos los pacientes que recibimos 8 pacientes de esa tragedia, eran pacientes que estaban en el exterior, que iban pasando, un señor que iba vendiendo pan, un señor que iba en su vehículo, otro señor que estaba esperando a su esposa que estaba dentro de una de las tiendas, y esos son los pacientes que fueron con quemaduras graves, pero en ese rango de porcentaje que te dije. Los demás, que lamentablemente estaban dentro de los locales, pues no pudieron salir y esos fueron los pacientes que fallecieron prácticamente todos. Fueron quemaduras entre un segundo grado profundo y superficial. Sucumbieron de esos 8, 2 pacientes, porque recordar que en el incendio hubo una fábrica de reciclaje de plástico, de botellas plásticas, y una tapicería que también la materia prima que venden es también con plástico. Entonces, al parecer, ese humo, el componente químico que tenía el humo, pues hizo una afección pulmonar en los pacientes. Epa. Y entonces eso dio al traste que los pacientes tuvieran insuficiencia respiratoria y se nos metieron en estrés respiratorio del adulto y sucumbieron 2 pacientes de eso. Sí. De eso vamos a seguir hablando luego de la pausa, porque es muy interesante saber sobre realmente cómo en un quemado no debe la atención médica concentrarse en lo superficial, por lo que nos han dicho. Siempre hay que tomar en cuenta el daño interno por el humo, pero eso lo vamos a hablar luego de unos mensajes.
Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: Senasa Subsidiado y Contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humano Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Continuamos en Salud y Previsión 110 y ahora le toca el turno para las preguntas a Horacio Montenegro, quien nos acompaña desde Chile. Doctor, ¿cómo se clasifican los pacientes quemados y cuáles son los grados de quemaduras que existen cuando tienen este tipo de accidentes? ¿Cuándo tiene, perdón? Este tipo de accidentes, quemaduras. Ok, la clasificación de las quemaduras se clasifican en primero, segundo, tercer y cuarto grado. Una quemadura de primer grado solamente afecta a una de las capas de la piel, que es la epidermis, es aquella clásica quemadura de sol, que el paciente, para ponerte el ejemplo más común, esa quemadura de la playa, que el paciente por un prolongado tiempo a la exposición de los rayos ultravioleta del sol, sufre un tipo de quemadura, pero solamente se afecta la epidermis. Es una quemadura bastante dolorosa. Ustedes ven, por ejemplo, que hasta el pulpejo de un dedo o la ropa le molesta al paciente. Una quemadura de segundo grado es una quemadura que afecta la epidermis y la dermis. Entonces, hay una subclasificación dentro del segundo grado, que son el segundo grado profundo y el segundo grado superficial. Eso ya dependiendo de la exposición y son quemaduras que tienen flitena, que son las ampollas, y una característica que hay en la quemadura de segundo grado que nos da una subclasificación de profundo y superficial. Está la quemadura de tercer grado, que es la quemadura que afecta todas las capas de la piel, entiéndase, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, anexos, y la quemadura de cuarto grado, que ya cuando son quemaduras cuando hay afección muscular y hasta quemaduras de ósea de los huesos. Bien, con respecto a lo que queríamos saber, en ese triaje, vamos a decir, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para las personas que quizás posiblemente la lesión interna que pudieran tener sea más por aspiración que por quemadura? Por inhalación, exacto. La quemadura, el paciente cuando llega debe hacerse una revisión general del paciente, sobre todo la vía aérea, en primer lugar, las vías aéreas, si hay sangrado, su sistema cardiovascular, y entonces usted se enfoca, si todo eso está bien, entonces usted se enfoca en la quemadura. Pero lo que puede matar en el acto a un paciente quemado
es que haya adquirido una gran cantidad de humo, una inhalación grande de humo, que haya tenido un trauma cráneoencefálico porque el paciente se cayó o porque le cayó algo arriba. Entonces todo ese chequeo general usted debe hacerlo primero. El ABC del trauma, que tiene que ser respiración, cardiovascular, pulmones, y todo eso revisar, que son los perdón, que son los órganos que puede dar al traste con la vida del paciente inmediatamente. Luego usted se enfoca en la cantidad de superficie corporal quemada que tiene el paciente y la profundidad. Entonces ese paciente, para trasladarlo, lo que se debe tener es unos mantas o sábanas limpias. Entonces usted lo cubre con eso y lo envía después que está estabilizado. Estamos hablando de que el paciente está siendo manejado por alguien o por un equipo 911, ¿no? Entonces, después que usted tiene el paciente estabilizado, entonces usted lo refiere a unidad de quemado si el paciente está quemado per se. Pero tienen que tener en cuenta que si el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, el primer referimiento tiene que ser a un hospital traumatológico para que manejen el trauma cráneoencefálico, que es lo que puede dar al traste en las primeras 48 horas del paciente. Excelente, yo pienso que estamos realmente complacidos, ¿no?, con todo el tema y sobre todo con Bruno, que ha sido un interlocutor fácil para nosotros en esta parte. Pero, ¿qué tiene que hacer una persona que ha tenido una quemadura? Porque es importante saber esto, porque hemos visto que mucha gente que se quema en cualquier parte de su piel, a veces coge y se ponen diferentes sustancias, hay otros que le ponen salsa, un conjunto de cosas. Hoy nosotros queremos saber, cuando una persona se quema, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Bruno, esa persona que realmente ha recibido esta quemadura, clasificándola como tú lo hiciste, no importa el orden? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Mira, si son quemaduras del hogar, que son quemaduras menores, que son las más frecuentes, lo primero que hay que hacer es enfriar el área que usted se quemó. Y eso solamente usted lo hace con agua, simplemente con agua, a temperatura ambiente o una templada más o menos fría. No, si hay una gran cantidad de superficie corporal quemada, no utilice agua fría porque puede causar una hipotermia en el paciente. Pero simplemente abra el grifo de su cocina y meta la mano ahí. Cuando usted sienta confort ya, que usted entonces la saca, la cubre con un paño limpio y entonces asista al médico. Pero lo primero que hay que hacer es enfriar el área. No se ponga ningún tipo de sustancia, ni salsa de tomate, ni margarina, ni papa guayada, nada de eso, porque usted lo que puede provocar una contaminación del área y tener después efectos no adecuados en la herida, puesto que la salsa de tomate está abierta en la nevera. Muchas veces tú ves esa salsa de tomate con un halo verde y no es más que un hongo que está creciendo en la salsa de tomate. Okay. Y entonces si usted se pone de esa salsa de tomate porque usted quemado no sale, búscame una lata nueva para yo abrirla o que esté estéril. Se agarra la primera que esté, claro. Agarra la primera que esté y se la pone. Pero ¿qué es lo que busca? Es el frío, enfriar. Usted lo que busca es enfriar el área. Entonces, la papa generalmente vienen del mercado y están sucias de tierra. Todo eso lo puede contaminar. Entonces, no más que agua. Si es un paciente ya gran quemado, que a usted le toca, por ejemplo, ver que una persona se quemó, como aquella persona que, ¿tú te acuerdas hace unos años en el Palacio de Justicia, un señor que se incendió? Sí, sí. Y a la vista de todo el mundo ese señor se prendió, sin nadie saber qué hacer. Entonces, ese señor se le pudo haber salvado la vida o prolongar su estadía, que nosotros pudiésemos hacer algo por él. Simplemente con cualquier abogado de eso, cualquier persona que tuviera una chaqueta, arroparlo o con una manta, usted le pone una manta. ¿Por qué? Porque para ver fuego tiene que haber oxígeno. Y si usted cubre a ese paciente con una manta,
la llama, cuando consume el oxígeno que ya quedó atrapado Se en apaga. esa cobertura, se apaga. Al igual que si usted se prendió, no salga corriendo, porque cuando usted sale corriendo, usted va a captar más oxígeno Y van a aumentar. por el efecto. ¿Tú te acuerdas de nuestras abuelas, para cuando cocinaban en los anafes, Se le echaba lo que frito, hacían ¿verdad? era que soplaban el anafe para que la llama avivara, igual que las fraguas? Cuando usted tiene una fragua que usan los herreros, no es más que una máquina que produce viento y ya hay más oxígeno y Y la aumenta- combustión es mayor. Entonces, aumenta el fuego. usted lo que tiene que tirarse a rodar para apagarse. Ujú. Hay gente que tiene, eso, usted mencionaba lo de la papa cruda y eso, que la gente lo que piensa inmediatamente es de que, vamos, si la quemadura no es muy profunda o si quizás dicen, oye, para que no le quede mancha, dice, pero también esas son de las cosas que la gente primero se le ocurre en algunos casos. O refresco. Sí, ¿Cómo? ¿No se echan refresco también? No, Refresco. Lo del refresco pero tiene un sentido. echarle agua a una persona a una persona que está sufriendo una quemadura es Lo aconsejable. adecuado. Es lo Eso es lo adecuado. que nosotros hacemos cuando el Echarle paciente, agua. Cuando el paciente llega a la unidad de quemado, nosotros tenemos un área que es un área de hidroterapia. No es más que una tina con agua ambiente y ahí nosotros lo lavamos y terminamos de debridar, lo limpiamos y le damos un baño. Eso le va a dar confort al paciente porque lo estoy enfriando y además puedo hacer un lavado con jabón antiséptico, clorexidina generalmente, para comenzar a eliminar bacterias tejido en muerto. él. Ujú, está bien. Horacio, adelante. Doctor, al inicio de nuestro programa, usted habló de las precariedades que tienen las unidades de quemado. ¿Cuáles son estas precariedades y cuáles serían, desde su punto de vista, lo ideal de tener en estas unidades, ¿cierto? Tanto en el Ney Arias Lora como en el Hospital Aybar? Mira, yo entiendo, nosotros estamos haciendo, la unidad de quemado que está en el Ney Arias es nosotros somos realmente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Ahí se está construyendo una gran unidad de quemado con alrededor de unas 20 camas, con todos los estándares que puede tener. Todos los estándares mundiales han sido contemplados ahí. Nosotros la vimos hace unos 3, 4 meses, está en unos 60% de su terminación y estamos en espera de eso. Yo entiendo, como traumatólogo, y tengo 30 años de experiencia y es todo lo que hemos visto, y era lo que le decía en principio, en los países no hacen falta muchas unidades de quemado. Lo que hace falta es que la gente no se queme. Lo que hay que tener son buenas campañas de prevención y educación ciudadana para que el ciudadano sepa cómo almacenar combustible, cómo se enciende una estufa, cómo se maneja una olla de presión y todo eso. Yo entiendo que quizás ya regionales, una en Santiago para adultos y otra quizás en el este, serían con eso completaríamos la cobertura a nivel nacional, porque nosotros somos la única unidad de quemado prácticamente de toda la isla y parte de las islas vecinas adyacentes. Nosotros recibimos pacientes de Haití que tienen la posibilidad de salir, vienen donde nosotros, y hemos manejado pacientes de Curazao y las islas aledañas a la República Dominicana. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar, lo que tenemos que trabajar, que sí estamos en deficiencia, es con la prevención, buenas campañas de prevenciones que no la tenemos. Bien. La unidad está en el Ney Arias Lora, en la ciudad sanitaria. Ajá. Tenemos entendido de que es el único sitio, usted me dirá si estoy equivocado, donde tienen las cámaras hiperbáricas. El uso de este recurso médico para el tratamiento de las quemaduras, ¿cómo usted lo evalúa? Mira, yo no he tenido mucha experiencia en eso. Porque hablan de que de oxigenación de los tejidos, eso es lo que Sí, dice habla el- de oxigenación de los tejidos, pero está en estudio. es que eso es relativo, porque te funcionaría en lesiones que son muy superficiales, quizá un segundo grado superficial, donde hay respuestas
de la célula para la oxigenación. Ajá. Pero nosotros somos un paciente gran quemado. Nuestros principales pacientes son de segundo grado a tercer grado. Entonces ya no hay respuesta porque las células se fueron. Entonces, o sea, la recuperación de los tejidos quemados es por injertos o de otra manera. Esa es la regla de oro en el paciente quemado, el autoinjerto. Bien, doctor. Bueno, yo voy a seguir insistiendo yo vi en estos días una campaña donde se establecía el protocolo de cuando se le cercenaban las manos a un ciudadano, y de ahí nació que la unidad de cirugía plástica del Gotiel, del Hospital Gotiel al cual yo pertenezco, pues se hicieran unos protocolos en todas las emergencias, en virtud de que no todo el mundo sabía manejar y todavía por situaciones estamos supuestos a estar preparados para abordar ese tipo de problemas, pero en los quemados yo creo que todavía necesitamos crear conciencia en aquel que esté en emergencia, porque la mayoría de los quemados que llegan, lo único que se tiende es como a tratar de abordarlo en ese momento, y inmediatamente lo abordan o pueden ponerle una solución o algo, lo lavan, enviarlo a la unidad. Sin embargo, hoy estamos planteando que las primeras horas son unas horas de oro, donde tú tienes que realmente recuperar el paciente con una buena hidratación. Es que depende, Santo, depende de esa hidratación. Si el paciente me dura 6 horas con una hidratación adecuada, tú me estás mandando un paciente probablemente en una insuficiencia renal aguda, y ya para yo recuperar ese paciente me va a dar traste, y eso va a dar traste ya con su evolución, y va a aumentar su mortalidad. Bien, vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con el contenido final de esta entrevista al doctor. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: Senasa Subsidiado y Contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humano Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemados Pearl F. Ord del Hospital Ney Arias Lora, hoy acompañándonos, hablando, entre otros temas, de la capacidad de respuesta del sistema de salud en casos de emergencias por
pacientes quemados. Horacio Montenegro nos tiene más preguntas al respecto desde Chile. Adelante. Doctor, del 100% de los pacientes quemados que reciben, ¿qué porcentaje son infantes? ¿Y cuál es la medida de precauciones para evitar las quemadas en niños? No, nosotros somos para adultos. Nosotros no manejamos pacientes pediátricos. Sí, cuando nos llega la emergencia, damos una asistencia, una primera asistencia, hacemos una cura, iniciamos la reanimación del paciente y lo mandamos al hospital Robert Rick Cabral, que maneja a los pacientes pediátricos de la capital y la región este de nuestro país. Y pacientes que tienen la posibilidad, entonces lo enviamos a Santiago, a la unidad de quemado Telma Rodríguez, que está en Santiago. Pero realmente nosotros no manejamos pacientes pediátricos. Tenemos también una pregunta, el doctor Ramírez y yo estábamos preguntándonos precisamente sobre las precauciones que debería tener una persona. Ya esto no tiene que ver mucho con la salud, pero tomando en cuenta de la capacidad de atención que hay, la capacidad de prevención de incendios que hay precisamente en algunos edificios, doctor. Sí, no. Tú sabes que aquí hemos estado desarrollando, sobre todo en la gran capital, en el casco urbano, ¿no? Sí. Y tú ves torres que tienen 20, 25 y hasta yo no he visto ninguna plantas. escalera que suba más de 4 pisos, o sea, de esas de emergencia de los... ¿Tú te imaginas bomberos? que se arme un fuego ahí? Que se arme un fuego en la parte alta de cualquier... después de una... Después de un quinto, sexto piso ya, ¿cómo después de una octava planta, vamos a poner, porque tal vez va a una octava planta. Bruno, tú no has tenido experiencia todavía en esos fuegos que se armen en estos tipos de cosas, y realmente tú no presientes, igual que nosotros, un temor a que tal vez los organismos de socorro no tengan los insumos necesarios para, si se arma un fuego de este nivel, no tener respuesta. Porque ¿qué va a pasar entonces? Claro, y hemos hecho la observación, sobre todo ahora con la tragedia de San Cristóbal, nuestra capital sobre todo y Santiago, son ciudades que están creciendo vertiginosamente de manera vertical. Entonces, en estos días hubo un incendio en un 9º piso y nada, hubo que esperar que todo pasara, porque nuestros bomberos no están capacitados para, por ejemplo, manejar Altura, ya catástrofe, incendios por encima de ahí. Ya aquí tenemos torres de 25, creo que 27 pisos. Entonces yo creo que debemos mirar hacia los bomberos, porque muchas veces llegan al sitio, por ejemplo, y no tienen, el camión está sin agua, no hay una toma de agua en una esquina que pueda suplir esa emergencia y no tenga el camión que ir a buscar y volver, porque en ese trajín se pierde tiempo. Sino que ya nosotros debemos irnos preparando de manera, y eso ya le correspondería a los cabildos, al gobierno central, en ir preparando la ciudad, sobre todo la ciudad de Santo Domingo y Santiago, en ese tipo de prevención. Yo creo que hay que ir dotando ya nuestro cuerpo de bomberos con mejores equipos. Ya hay en grandes ciudades drones que a través de un dron con la manguera puede subir a determinadas alturas para socorrer incendios en esos niveles. Entonces yo creo que eso debe irse preparando concomitantemente con el crecimiento de las ciudades. Debe ir tanto los bomberos, la defensa civil, debe irse preparando los mecanismos de socorro y que dan con el salvataje de los pacientes. La respuesta. Y la respuesta ante cualquier catástrofe que se pueda presentar. Vamos a ver, doctor. Los aeropuertos también, nosotros tenemos creo que entre 7 y 9 aeropuertos que también deben ser cubiertos para cualquier accidente, en accidentes aéreos que generalmente generan muchos pacientes quemados. No, y tener un personal adecuado para esas primeras atenciones. ¿Cómo trata la seguridad social al paciente quemado? Sí, nosotros tenemos, SENASA cubre
hay algunas también ARS privadas que cubren, aunque realmente no pagan lo que deberían pagar. El costo de un paciente quemado es bastante caro. Nuestro paciente quemado el día cama sale alrededor de 42.600 pesos diarios, y estamos hablando de que nosotros manejamos alrededor de un 14% de estadía el día cama. Cada paciente que dure 14 días, estamos hablando que un paciente que sobrepasa el $500,000 de pesos. Entonces, pero SENASA nos paga, y eso ha sido un apoyo, por ejemplo, sobre todo SENASA, ha sido un apoyo para el mantenimiento de la unidad de quemado. Pero precisamente hay muchos procedimientos especializados que quizás podrían no estar en el catálogo también. Eso está dentro de los obstáculos que No, las quemaduras no las cubren sin problema. Ok, pero todas. Y eso, no, pero estamos hablando del todo costo. tipo de quemadura. Del Digo, costo. todas las ARS, todas las ARS. No, todas las ARS no. ¿Qué pasa con las ARS privadas? Porque es importante. Que muchas veces es importante eso. no quiere pagar, incluso SENASA nos paga mejor que algunas privadas. Hemos luchado con ellos, es una lucha que tenemos, puesto que ellos saben que nosotros somos una institución del Estado y que nosotros tenemos que darle cobertura obligado a ese paciente, porque no podemos dejarlo sucumbir. Entonces, cuando nosotros hacemos algún requerimiento de arreglo en la tarifa, nos dicen que no, y tenemos ese inconveniente, porque saben que nosotros no podemos decir a esa persona, no lo voy a atender ese paciente, porque si lo hacemos estamos faltando a un derecho constitucional que tiene ese ciudadano. Bueno, no, y además por los costos que tiene también, son algunos de los casos en los cuales, en circunstancias normales, porque toda quemadura es un imprevisto, pero sí, a veces son procedimientos programados, aún en procedimientos programados se ponen difícil con el asunto de buscar las autorizaciones y determinar la cobertura que puede dar también. Pero con respecto también a lo que tiene que ver a la recuperación del paciente ya atendido entonces, o el seguimiento que pueda tener que dársele en la unidad de quemados. Ya cuando pasa a cirugía reconstructiva en caso de necesitarlo, ahí la unidad de quemados interviene o cesa sus funciones, lo transfiere a otro tipo de especialista. No, nosotros tenemos un departamento de cirugía reconstructiva también, y de fisioterapia. Eso también lo cubren, pero nosotros le damos un seguimiento ya más limitado. Muchas veces el paciente necesita más apoyo de su ARS cuando sale de ahí, y entonces ya de ahí no te sabría decir. Pero mientras está bajo nuestro manejo, tanto desde el proceso agudo hasta los reconstructivos. Lo que pasa es que la reconstructiva a veces ellos como que medio la califican con la estética. Eso es lo que pasa. Sí, doctor. Yo voy a dividir mi intervención para que, como yo introduje, Horacio le vamos a dar la oportunidad de que cierre en esta ocasión con esta pregunta. Tenemos un par de minutos y vamos a aprovechar esto. Primero, nosotros siempre hemos insistido en la creación de un plan básico y hemos insistido en la seguridad social y que el Seguro Familiar de Salud respeta la ley, los derechos constitucionales y fundamentales a la atención. No se entiende cómo una persona teniendo un seguro, una ARS, tengan que ir a una unidad de quemado y entonces los servicios allí tienen que ser limitados en un momento tan trágico, tan dramático de un paciente. Es un llamado hoy que hace este programa a esa atención. Otro es que nosotros estamos haciendo el llamado también a los organismos de socorro para que se adecúe también a las condiciones ya de edificaciones en esta parte urbana de estas grandes torres y estas grandes producciones, no solamente aquí en la capital, sino en otro país, en otras ciudades de este país. Y lógicamente yo sé que Horacio ya en este último minuto se va a referir también a esta parte que tiene que ver ya
con salud y prevención, o ya terminamos en este sentido. Así que hoy vamos a dejar la cosa a este nivel y agradecer entonces al doctor Eddie Bruno, Alonso. Sí, muy interesante la entrevista para conocer lo que es, todo lo que envuelve la atención al paciente quemado, que es mucho más, es mucho más simple, sino que más minuciosa la atención que debe tener. Doctor Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y también a los televidentes, agradecerles su sintonía, exhortándoles a que sigan dando seguimiento a Salud y Previsión 110.